Netflix hoy sacó un nuevo tráiler. ¿De qué película? Rebel Moon, pero ahora el corte del director. ¿Por qué? Zack Snyder, ¿qué está haciendo con esta saga, con esta franquicia? Porque no solo anunciaron esto, anunciaron que van a sacar un podcast precuela que amplíe el universo. Parece que Netflix le tiene mucha, pero demasiada fe a este proyecto. Pero yo dije, voy a sacar un video hablando del tema porque se me hace una idea mala, tonta, sin sentido. Pero quiero saber tu opinión también. Sin embargo, este video se va a dividir en dos. ¿Por qué creo que, la idea de sacar una versión del corte del director sobre Rebel Moon no es buena, no funciona y no debería existir? Y sobre todo, ¿Rebel Moon realmente es tan buena? Yo ya saqué dos videos hablando de las películas, pero ahora vamos a hablar de la saga y del universo en general. Hoy vamos a hablar de el corte del director de Rebel Moon. Amigos, vamos a hablar de esta franquicia. Rebel Moon es la space opera de Zack Snyder, donde cuenta la historia de unas personas que intentan rebelarse contra el Imperio en este nuevo universo galáctico extraño, del espacio, no sé, algo muy extraño. Ahora, primero, enfoquémonos en lo que es corte del director. Esta palabra que hemos escuchado tantas y tantas y tantas veces. Principalmente, ¿qué es un corte del director? Es cuando un director hace una película producida por un gran estudio, que es casi siempre, el estudio le dice, quita esto, pon esto, agrega esto, cambia esto en el guión, quita esta escena, para que la película pueda llegar al máximo número de espectadores posibles y no haya tantas pérdidas económicas. Porque recordemos que mientras el director quiere hacer una película, quiere contar una historia, a los productores, a los ejecutivos, lo que les importa es que no haya tantas pérdidas económicas. Entonces, el corte del director, que ha existido desde antes, han existido desde películas clásicas como El Exorcista, como Blade Runner, hay películas desde los años 70, 60, 80 han tenido sus versiones del director. Entonces no es algo tan común. Sin embargo, en películas de superhéroes es algo muy común porque recordemos que la película tiene que llegar al máximo número de audiencia y obtener el menor número de pérdidas económicas. Entonces, ahora, Zack Snyder, que también lo hizo con, obviamente su versión de Batman contra Superman y así, desde que anunció Rebel Moon, Zack Snyder dijo, yo ya tuve mis problemas con Warner, con la Liga de la Justicia, ahora Netflix me está dando libertad creativa para hacer mi película, contar mi historia, establecer mi universo, etc. Pero después de estrenar dos películas, ahora resulta que quiere estrenar su propia versión. Entonces, si Netflix te dio libertad creativa para estrenar tus películas, ¿por qué quieres sacar una versión del director? La versión del director es tu propia visión. Si te habían dado libertad, entonces no había sido tu propia visión. Es que, no entiendo, de verdad, no entiendo si Zack Snyder mintió al decir que tenía libertad creativa o Netflix dijo, a estas dos películas les fue muy mal, agrégales cosas y di que es tu versión del director para que les vaya bien. Es que no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Una versión del director debe ser la visión del artista que fue mutilada, que fue antes de ser mutilada por el estudio. Ahora, ok, Rebel Moon es un universo tan interesante porque yo ya lo dije en mis videos, ok, hay cosas que me gustan los personajes, pero realmente el universo no es tan interesante. O sea, los mundos que plantean, los villanos que plantean, las armas que plantean, hasta cierto punto se ven bien, pero no son interesantes, no se diferencian de muchas otras películas de ciencia ficción. Por ejemplo, y no es por comparar, pero Star Wars, Dune, Blade Runner, que son de las películas más exitosas que han surgido en los últimos años, ya sea buenas o malas, eso no importa, exitosas económicamente. Recordemos que estamos hablando de lo monetario. Funcionan porque al menos se pueden diferenciar. Star Wars ya es una marca en sí misma.
Dune tiene todo este universo planteado por que habla más sobre religión y mitología y el camino del héroe que de otra cosa. Blade Runner es totalmente cyberpunk. Pero Rebel Moon tiene poquito de uno, de otro, y al tener poquito de todos, no tiene una identidad propia. Porque, ojo, cuando vemos el trabajo de Zack Snyder en sus películas, en Ga'Hoole, en Watchmen, en sus películas en Sucker Punch, vemos genuinamente a Zack Snyder queriendo contar una historia que él dice, yo quiero contarla así, yo quiero dar mi interpretación. En 300, en Watchmen, él daba su propia interpretación de las historias, daba su interpretación de una historia épica, daba su interpretación de una película de superhéroes y se veía el estilo de Zack Snyder. Aquí, más que ser una película de Zack Snyder, es una película de pedacitos de cosas con pinceladas de Zack Snyder, con slow motion, con alto contraste, con una poca saturación, más bien con un gradiente de color muy desaturado, pero aún así con una saturación entre el fondo y los personajes. Entonces, simplemente no se siente como una historia original de Zack Snyder. Es como una historia genérica en el espacio, contada visualmente a cómo lo contaría Zack Snyder. Pero no es una historia de Zack Snyder porque él no está metiendo su propia visión. Y aunque Zack Snyder diga que sí, pues tal vez su visión se ha ido deteriorando para contarla lo más ejecutiva posible. Porque sí, esta película cuando tú la ves, se nota que está hecha por ejecutivos, se nota que la gente le está diciendo pon esto, pon esto, pon esto, y aunque saque su versión del director, pues genuinamente el diseño de los personajes, el diseño de los mundos, el diseño de las armas, el diseño de los robots, de la mitología, se siente muy genérico y no se siente original. Yo ya lo dije en su momento, ojalá la película dijera, ok, dejemos de tomar como referencia concept arts de otras películas y hagamos los nuestros. Porque es como, el otro día había algo parecido sobre El Señor de los Anillos, de que muchas películas de fantasía se basan en la arquitectura al diseñarse en El Señor de los Anillos porque fue un éxito. Y ya no dicen, vamos a diseñarlo así porque tengo esta visión y bla, bla, bla. No, se basan mucho en eso. Y aquí Zack Snyder está tomando al imperio, los mundos, los personajes, los héroes, los villanos, todo para crear su propia historia y genuinamente la historia no es tan interesante. Es una chica que pertenecía al imperio, luego se rebeló, creyó haber matado a la princesa, pero bla, bla, bla. No sé, es una historia muy genérica y ok, hemos visto la historia, hemos visto por ejemplo Hamlet contado muchas veces, El Rey León, Pantera Negra, etc. Lo interesante es que ya hemos visto esa historia muchas veces, pero le agregan cosas para que se sienta diferente. Aquí no le agrega nada que se sienta diferente. Y de nuevo, yo soy un gran fanático de Zack Snyder. Me encanta Watchmen. Me encanta Sucker Punch. Pero Ga'Hoole es mi película favorita. Pero, no sé. Siento que Zack Snyder con esta película se centró más en cómo contaba la historia visualmente que en contar una historia original que surgiera de él. Pero bueno, primero que nada, ¿tú qué opinas sobre Rebel Moon? ¿Qué opinas sobre Zack Snyder? ¿Y qué opinas sobre esta versión del corte del director? A ver, hay mucha gente que ama a Zack Snyder, hay mucha gente que odia a Zack Snyder, pero intentemos ser lo más racionales posibles. Como ya dije, yo soy un gran fanático de Zack Snyder y me encanta como director, pero pues con Rebel Moon no me gustó. Pero pues bueno, ya sea que seas un hater o un fanboy de Zack Snyder, intentemos ser lo más respetuosos posibles en la caja de comentarios y pues cuéntame qué opinas sobre Rebel Moon, su corte del director y Zack Snyder en general. Te leo en los comentarios. Y pues no olvides que esto es Cine Galeón, yo soy Alan Juvenal y no olvides ir al cine.